Hola a todos, seguimos explicando el tema de las retenciones. En el vídeo anterior vimos cómo se contabilizaban las facturas de profesionales independientes y en este vídeo vamos a ver cómo se contabilizan los alquileres y el cobro de intereses. Vamos a ello. Vamos a ver ahora cómo se contabilizarían los alquileres en el caso de que estos alquileres estén sujetos a retención. ¿Vale? No todos los alquileres, no toda la factura de alquiler llevan retención, pero en el caso de que sí que haya que aplicar esta retención, el asiento que tendríamos que realizar es este que tenemos aquí. Cuando para nosotros supone un gasto, o este otro cuando supone un ingreso, ¿vale? Igual que en el vídeo anterior, lo vamos a ver desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la persona que el alquiler le supone un gasto, ¿vale? Y desde el punto de vista de la persona o empresa a la que el alquiler le supone un ingreso. Vale, hay que tener claro que para que un alquiler esté sujeto a retención, la sociedad o empresario individual que está alquilando dicho inmueble, es decir, que está teniendo un gasto porque está utilizando un bien que no es suyo a cambio de un alquiler, tiene que destinar dicho inmueble, que puede ser un local comercial, una vivienda o un almacén, como local comercial u oficina, ¿vale? Si el inmueble va destinado al uso de vivienda habitual, no estará sujeto a retención. Vale, aquí lo siguiente que ponen los apuntes es que las retenciones del alquiler se pagarán a Hacienda mediante el modelo 115. Si os recordáis del vídeo anterior, el que paga retiene. Es decir, el que tiene que pagar, paga de menos, en este caso, al propietario del local. Y eso que le paga de menos al propietario del local, se lo acabará pagando Hacienda en nombre del propietario. ¿Vale? Para entender mejor esto, tendréis que ver el vídeo anterior. Entonces, este pago se hace de forma trimestral a Hacienda y para realizarlo pues se tiene que rellenar el modelo 115, ¿vale? Que es un documento estándar de Hacienda. En el último vídeo de este tema nos centraremos en ver cómo se contabilizan estos pagos, ¿vale? Los pagos de las retenciones a Hacienda. Ahora volvemos al tema de los alquileres. Y vamos a ver cómo se contabilizaría el asiento cuando para la empresa supone un gasto. Es decir, cuando le está alquilando y pagando al propietario por utilizar un local comercial o un almacén que no es suyo. Pues bien, el asiento sería este que tenemos aquí. Lo voy a escribir de todas formas aquí en la parte de la derecha, ¿vale? Tenemos que tener claro que esto es cómo se contabiliza cuando para nosotros supone un gasto. Los gastos de alquileres se contabilizaban en la cuenta 621. Esto ya lo habíamos visto en temas anteriores, pero hasta este momento estábamos suponiendo que estas facturas no llevaban retención, ¿vale? Como he dicho al principio de este vídeo, hay facturas de alquileres que llevan retención y hay facturas que no, ¿vale? Aquí vamos a ver el caso en el que sí que llevan retención. Pues bien, los asientos que habíamos visto hasta ahora tenían esta estructura. Poníamos la cuenta de 621, que es la cuenta de arrendamientos y cánones, poníamos la cuenta del IVA soportado y aquí poníamos la cuenta 410, ¿vale? Le debíamos ese dinero al acreedor, al propietario del local. ¿Qué pasa ahora? Que hay parte del dinero que no se lo vamos a pagar al propietario del local, se lo vamos a pagar a Hacienda. Entonces lo que hacemos es diferenciar entre la parte que le vamos a pagar al acreedor y la parte que le vamos a pagar a Hacienda, que iría contabilizada en la cuenta 4751. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se contabilizaría. Vale, me salto esta parte, ahora volveremos a ella, que es la parte en la que está explicado cómo se contabiliza el asiento cuando supone un ingreso. Y voy directamente al ejemplo. Dice, recibimos la factura del alquiler del local de la empresa. Tenemos que pagar 500 euros más el 10% de IVA y aplicar una retención del 19%. Vale, la base imponible dice que serían 500 euros. Sobre esa base imponible tenemos que calcular el IVA, que sería del 10%. ¿Vale? El 10% de 500 son 50. Ahora tendríamos que calcular la retención, que iría contabilizada en esta cuenta de aquí, en la 4751. Para calcular la retención, muy importante, ¿vale? Esto que se os quede bien clarito desde un principio, es que tenemos que utilizar la base imponible. Entonces tendríamos que calcular el 19%
de esos 500 euros. Para calcular el 19%, multiplicamos 500 por 0,19 y eso da un total de 95 euros. Vale, pues bien, esos 95 euros irían contabilizados aquí, en la cuenta 4.751. 95 euros. Y ahora, la diferencia entre lo que paga de base imponible más lo que paga del IVA menos lo que retiene, ¿vale?, que serían esos 95 euros, es lo que le debería al acreedor. Y esa diferencia sale 455 euros. Esto sería lo que tendríamos que pagar al dueño del local. Los 95 restantes se lo pagaríamos a Hacienda en nombre del propietario, ¿vale? Y este sería el asiento de este ejemplo. Ahora vamos a ver cómo se contabilizaría desde el otro punto de vista. Desde el punto de vista en el que para ti el alquiler está suponiendo un ingreso. Es decir, tú eres el dueño del local que estás alquilando. Vale. La cuenta en la que se contabilizan los ingresos por arrendamientos es la cuenta 752. Y estos ingresos están sujetos a IVA, con lo cual el IVA lo tendríamos que contabilizar en la cuenta 477 del IVA repercutido. En los temas anteriores, cuando vimos las facturas de ingresos por IVA, no habíamos tenido en cuenta las retenciones. Y lo que hacíamos es que aquí en el debe poníamos la cuenta del deudor, ¿vale?, que nos debería la suma de la base imponible más el IVA. ¿Qué pasa ahora? Que el deudor no nos va a ingresar todo en nuestra cuenta corriente, no nos va a pagar todo a nosotros en efectivo, sino que nos va a retener una parte. Y cuando nos retienen a nosotros, es decir, cuando nos pagan de menos a nosotros, eso lo contabilizamos en la cuenta 473, ¿vale? Y esta de aquí sería la estructura de un asiento con retenciones. Vale, veis que aquí en los apuntes estas dos cuentas están al revés, ¿vale? Podéis ponerla como más os guste. Vamos a ver ahora el ejemplo que hemos visto antes, pero desde el punto de vista de la empresa que es dueña del local, ¿vale? Y le están reteniendo a ella. Pues bien, ocurriría lo mismo. Aquí tendríamos que poner los 500 euros de la base imponible, y si el IVA es el 10%, pondríamos los 50. Lo mismo que he dicho antes, para calcular las retenciones se tiene en cuenta la base imponible. Tendríamos en cuenta los 500 euros. Y esos 500 euros le calculamos el 19%, que ya hemos visto antes, que son 95. Vale, pues esos 95 euros irían ahí, en la cuenta 473. Y la diferencia entre la suma de 500 más 50 menos los 95, que son 455, sería lo que nos tendría que pagar a nosotros el deudor. Los 95 restantes se los tendría que pagar Hacienda. Y con esto acabaríamos la parte de los alquileres. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte del tema, que es el asiento de cobro de intereses. A ver, hoy en día los bancos la verdad es que dan pocos intereses. Por tener una cuenta corriente, pues es un milagro que no te cobren comisiones. Cuando tienes dinero en un plazo fijo o en algún otro tipo de producto financiero que te remunera intereses, la forma en la que se tienen que contabilizar esos intereses sería la que tenemos aquí. El asiento sería el siguiente. ¿Vale? Vamos a verlo desde el punto de vista de una empresa que está cobrando intereses, es decir, está teniendo un ingreso que, como es un ingreso financiero, iría en el grupo 76, ¿vale? Y concretamente iría en la cuenta 769. Vale, los intereses, lo normal es que el banco nos los ingrese en nuestra cuenta corriente, es decir, no nos va a llamar para que vayamos allí al banco a cobrarlo en efectivo, ¿no? El banco nos lo ingresará en nuestra cuenta, es decir, el ingreso este lo contabilizaríamos en la cuenta 572. Y así sería el ingreso de intereses si no nos aplicaran una retención, ¿vale? El banco no nos va a pagar el importe íntegro de los intereses, sino que nos va a descontar un 19%, que lo va a pagar Hacienda en nuestro nombre, como todo lo que estamos viendo de las retenciones, ¿vale? Con lo cual, para completar este asiento, la parte que nos retiene el banco
la tendríamos que contabilizar en la cuenta 473. Vamos a ver un ejemplo. Dice, la liquidación de los intereses del primer trimestre del plazo fijo que tenemos en el banco es de 200 euros menos la retención del 19%. Si no existieran las retenciones, pues el banco nos pagaría esos 200 euros. Pero como sí que existen las retenciones, pues el banco lo que hace es, de esos 200 euros, yo te calculo el 19%, que son 38, y esos 38 euros no te los pago a ti, se los pago a Hacienda en tu nombre. A ti lo que voy a hacer es pagarte la diferencia entre 200 y 38, que sería 162. Y nada, y esto sería el asiento que tendríamos que realizar. Y con esto acabamos este vídeo. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo se contabilizan las nóminas. Un saludo y espero que os haya servido de ayuda.